Y le voy a pedir de favor a Córdoba Quirós si puede ir compartiendo su pantalla, por favor, su presentación. Sí, claro, en este momento. Sí, gracias. Él nos presentaría el trabajo titulado Evaluation of Critical Variables in the Process of Sweetening Natural Gas with Amines. ¿Ok? Si gusta. Perfecto. Deme nada más un minutito para poder iniciar, ¿sale? Para iniciar a tiempo. Claro, usted me dice. ¿Sí? Gracias. Vamos a esperar solamente un minutito. Sí, gracias. Ok, vamos a dar inicio con la presentación del doctor. Voy a apagar micrófono y cámara. ¿Sí me escucha? Sí, de hecho se escucha y se ve perfecto, ¿sale? Muy bien, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Este trabajo es la evaluación de variables críticas en procesos de endulzamiento del gas natural con aminas, un trabajo desarrollado por compañeros de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen. El contenido de esta presentación consta de la introducción, la justificación, los objetivos, la metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Como introducción, el gas natural es un recurso no renovable con amplias aplicaciones en sectores domésticos e industriales. No obstante, al ser extraído de yacimientos, pues suele contener impurezas, como son el ácido sulfídrico y el dióxido de carbono, conocidos como gases ácidos. Estos compuestos reducen el poder calorífico del gas y pueden dañar la infraestructura. Para garantizar su uso comercial, el gas debe ser primero purificado mediante procesos de endulzamiento, entre ellos de aminas como absorbentes para remover estas impurezas. Es muy utilizado para lograr concentraciones aceptables en el mercado. Hay otras tecnologías, pero una muy empleada en la industria del petróleo en Campeche es este mecanismo. Justificación: el tratamiento de gas natural es esencial para cumplir con las especificaciones de calidad que permiten su comercialización. En México, gran parte del gas extraído contiene elevadas concentraciones de estos compuestos ácidos, lo que incrementa la complejidad y el costo de los procesos de endulzamiento. Frente al crecimiento en la demanda energética y la necesidad de mantener procesos eficientes, se vuelve entonces prioritario identificar las variables operativas críticas que influyen en la eficiencia del proceso de remoción de gases ácidos. Este estudio contribuye al entendimiento técnico del proceso mediante un análisis de sensibilidad paramétrica, lo cual permite optimizar condiciones de operación y reducir costos sin comprometer la calidad del gas dulce. Como objetivo general, es realizar un análisis de sensibilidad paramétrica en el proceso de endulzamiento del gas natural asociado, para identificar las variables más sensibles que influyen en la calidad del gas y evaluar su impacto económico en diferentes escenarios operativos. Como objetivos específicos, pues se encuentra simular un proceso de endulzamiento del gas natural utilizando dietanolamina como absorbente mediante el software de HiSys que pertenece a Aspen. Seleccionar las variables operativas claves con base en la literatura para realizar el análisis de sensibilidad paramétrica. Determinar la variable más crítica que afecta a la remoción de gases ácidos y permita cumplir con las especificaciones del gas comercial. Evaluar el impacto económico de los nuevos escenarios de operación generados a partir de los valores óptimos de las variables más sensibles. La metodología consta de las siguientes diagramas, de acuerdo con el diagrama de bloques que tengo acá. Es desarrollar un modelo en Aspen. El modelo lo podemos observar. Aquí hay una captura de lo que es la plantilla en Aspen. Este es el proceso que se colocó en Aspen. Y bueno, se consideraron datos representativos del gas amargo en la zona costera del Golfo. Aquí hay unas especificaciones de la corriente de gas amargo, que es característica de una corriente típica que se procesa. Aquí está la temperatura típica, la presión, el flujo en millones de pies cúbicos estándar por día y la composición que tiene el gas.
Después, lo siguiente es definir la columna de absorción y el modelo termodinámico. La columna de absorción, pues, con base en la literatura de lo reportado, usamos un tamaño equivalente a 19 platos, y el modelo termodinámico que usamos es el que trae precisamente el ASPEN, que es el modelo de aminas. Dentro del proceso, pues es identificar las variables más sensibles que pueda tener el proceso. Con base en ello, hacer un análisis de sensibilidad paramétrico sobre estas variables. Las variables seleccionadas que tienen una influencia importante es la fracción en peso de la mina, la variación de la temperatura y la variación del caudal volumétrico. Sobre estos se especificaron 3 casos de estudio y se evaluó el efecto, el impacto económico de estas variables. Como resultado de la parte de la sensibilidad paramétrica para la fracción en peso de la mina, los hallazgos, bueno, el rango analizado fue de 25 a 35% en peso de la mina. El resultado principal es que a medida que aumenta la concentración de amina, mejora la remoción de los gases ácidos hasta alcanzar un punto de equilibrio alrededor del 31% en peso, que es más o menos lo que se mira. Observación crítica: por debajo del 28%, el gas tratado puede quedar fuera de especificaciones, como puede verse por acá. Y bueno, con concentraciones superiores al 35% se presentan algunos problemas que pueden ser como el riesgo de corrosión y se eleva la temperatura en un hervidor dentro del proceso. Esta variable es sensible. Una disminución de 2% en peso puede generar gas fuera de especificaciones. El otro caso de estudio por la temperatura de la mina que encontramos, bueno, esto fue analizado en un rango de 28 a 54 grados centígrados, y lo principal, bueno, que se remueve el sulfídrico. En este caso se remueve mejor a temperaturas más bajas, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Temperaturas bajas se remueve mejor, después le afecta la solubilidad. El CO2 mejora su remoción cerca de los 51. En el caso del CO2 se presenta una mejor absorción debido a que la temperatura más alta favorece la velocidad de reacción de asociación. Sin embargo, luego tiene un problema de solubilidad y disminuye, entonces se presenta como un mínimo aquí. Como observación crítica, pues a temperaturas por encima de 51, la remoción del sulfídrico se deteriora y el gas puede quedar fuera de especificaciones. En el caso del caudal volumétrico, la solución de la mina se analizó entre 40 y 60 metros cúbicos por hora. Y como resultado principal, se encontró que al aumentar el caudal mejora la remoción del sulfídrico y el CO2 hasta un punto óptimo de 57 metros cúbicos por hora. Por encima de ese valor, el desempeño disminuye debido posiblemente a un efecto de dilución. Puede verse acá. Observación crítica: caudales por debajo de 43 metros cúbicos pueden dejar el gas fuera de especificación, y la fracción en peso de la mina disminuye conforme se incrementa el caudal. Bien, resultados en la parte económica. En la parte económica, bueno, se hizo el análisis de rentabilidad de la planta, esta planta que se tomó como base. Y bueno, estos son los datos importantes en las variables críticas que se utilizaron para la evaluación económica de este caso base. Fue 28% de la fracción de la mina, 43 en metros cúbicos por hora y 49.6 de la temperatura de la mina. Aquí están los datos económicos más importantes. La planta tiene una tasa de retorno de 8.949. Algo importante como nota aquí es que el caso base cumple con las especificaciones, pero opera al límite, por lo que pequeñas variaciones en la concentración de amina o temperatura podría generar un gas fuera de norma, superando las 4 partes por millón de sulfídrico. Esto sí, representa un riesgo operativo en condiciones reales. El resultado en los demás casos de las variables exploradas, en el caso de la fracción en peso de la mina que encontramos, bueno, al aumentar la concentración del DEA mejora la calidad del gas, pero los costos operativos aumentan, especialmente en el hervidor y el enfriador. Las ventas disminuyen ligeramente debido a un menor flujo de gas dulce. La tendencia en el ROI, pues a mayor concentración de DEA, el ROI disminuye ligeramente, pasando de 8.949 a 8.91. Conclusión económica: pues subir la concentración hasta 30% en peso es viable, garantiza la calidad del gas y mantiene rentabilidad aceptable pese al leve aumento de los costos. En el caso 2, en el caso de la temperatura de la solución de la mina, que observamos a 51 grados centígrados, obtiene una remoción óptima de CO2 con costo mínimo de servicio. Temperaturas mayores reducen la eficiencia para el sulfídrico y aumentan ligeramente los costos. Los costos de los servicios se encuentran un mínimo a 51 grados centígrados, y en el caso de la ROI anda en un valor de 8.97. Aquí la conclusión es que operar alrededor de 49.6 a 51 grados centígrados es recomendable, mejora el desempeño sin comprometer la rentabilidad. El caso 3, bueno, se analizó para el caudal de 39 a 60 metros cúbicos. El caudal óptimo encontrado fue de 57 metros cúbicos por hora.
En comparación con el caso base, hay una reducción de los costos. Sin embargo, la ROI prácticamente es igual que el caso base. Y las ventas disminuyen ligeramente por menor producción de gas dulce, pero con mejor calidad. Una conclusión económica es el aumentar el caudal a 53 metros cúbicos, mejora la calidad del gas tratado y reduce los costos operativos sin afectar significativamente la rentabilidad global. Finalmente, las conclusiones. La fracción en peso de la DEA es la variable más crítica del proceso. Una disminución del 2% puede dejar el gas fuera de especificaciones. El análisis de sensibilidad permitió identificar condiciones óptimas para garantizar el gas dulce, 30% en peso de la DEA, una temperatura entre 49.6 a 51 grados centígrados y un caudal de 57 metros cúbicos por hora. Aumentar la concentración de DEA mejora la remoción de sulfídrico con un leve incremento en costos, pero sin afectar significativamente la rentabilidad. La temperatura de la mina influye en la remoción de los gases ácidos. Temperaturas superiores a 51 afectan negativamente la calidad del gas. Elevar el caudal de la mina a 57 metros cúbicos por hora mejora la eficiencia del proceso y reduce los costos de operación, manteniendo el ROI estable. El caso base es funcional pero vulnerable a desviaciones operativas. No se recomienda como una condición robusta de operación. La metodología aplicada puede extrapolarse a otras plantas de procesamiento, ayudando a definir condiciones óptimas más seguras y rentables. Las referencias del trabajo son las que aparecen aquí, están citadas en APA, en séptima edición. Y bueno, pues es todo. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, ¿hay algún evaluador que quiera realizar alguna pregunta de un minutito, por favor? Ok, muchas gracias, doctor Córdoba Quirós, por su participación. De nada, muy amable, gracias. Gracias. Y de momento, por favor, le voy a pedir a Ramírez Elías con el trabajo Chemical and Microbiology Characterization of Water y Asint Presenting in... ¿Sí te encuentras, Miguel Ángel? ¿Sí? Hola, buen día. Aquí estamos presentes. Buenos días. Si gustas, por favor, ir proyectando tu presentación. Yo sé que nos quedan algunos minutitos, pero para ir bien de tiempo, ¿cómo ves? Claro que sí. Sí, para ver si no hay ningún problema. Ok. ¿Estás teniendo algún problema, Miguel Ángel? Aparentemente ya lo presenté. No sé si logren verlo. Yo no puedo ver tu pantalla compartida. Yo sí lo veo, ¿eh? Es un ¿Sí? tema, chécalo, sí. ¿El resto lo puede ver? Ok. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. El resto no tienen problemas para visualizar la presentación, ¿verdad? Yo la veo sin problemas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, sí está visible en modo pantalla, no está reducida al máximo. ¿Sí logran verlo bien? ¿Se mira bien, doctor? Gracias, doctor. Perfecto. Pues si gusta, comenzamos de una vez, ¿cómo ve? Claro que sí.
Perfecto, yo voy a apagar mi micrófono. Les repito, por cuestiones de tiempo, solamente tenemos 10 minutitos para la presentación para ir acorde al cronograma. Gracias. Bien, buen día a todos los presentes. Un servidor, Miguel Ángel Ramírez Elías, les presento el trabajo titulado Caracterización Química y Microbiológica de jacinto de agua presente en Jagüeyes de la península de Tasta, Campeche. Este es el contenido de la presentación y nos vamos directamente a la introducción. Eh, el jacinto de agua, o por su nombre científico conocido como Eichhornia crassispes, pues es una planta vascular invasora de cuerpos de agua que se extiende en todo el mundo, en Latinoamérica y en México. Esta planta de manera local en el sureste, pues se conoce también, el nombre común es lechuguilla acuática. Hay una variante que es en este caso el lirio acuático, la diferencia es en el tipo de floración que presenta y la longitud de la planta y de la raíz. Eh, Se caracteriza de acuerdo a su botánica y morfología, pues tener raíces de color azul oscuro, con hojas rectas y curvas de color verde, principalmente de gran proporción. Las raíces también contienen estolones y a partir de estas se producen las nuevas plantas. Eichhornia crassispes o jacinto de agua se encuentra presente en lagunas costeras, como bien comentaba, en canales o en estanques artificiales de agua en México. Eh, Tenemos presencia en el norte, en el centro, por ejemplo, en el norte en Sonora, Sinaloa, Nayarit, en el centro, incluso es en los alrededores de presas o canales, como es el Estado de México, y aquí en el sur, en la región de la península de Atasta, dentro del municipio de Carmen, en Atasta, en Nuevo Progreso y Nuevo Campechito, también se está presente en los cuerpos de agua. No se diga, por ejemplo, en todo el estado de Tabasco, que también está presente esta especie. Y pues estas especies, como son especies invasoras, pues provocan desplazamiento de especies endémicas, como peces, crustáceos, principalmente en cuerpos de agua, y genera un problema de eutrificación de los cuerpos, ¿sí? Y pues esa es la problemática que se presenta aquí en la región de la península de Atasta. Para atender esos problemas que se presentan, pues hay que realizar estudios y determinar las propiedades y aprovechar su potencial sustentable de la planta, ya sea como una fuente de biocarbón, que es principalmente el propósito de este trabajo, el alcance de este trabajo, eso fue, o también conocer, por ejemplo, sus funciones como humectante o hidratante en suelos orgánicos o agrícolas. También se utiliza para absorber y remover, por ejemplo, nitrógeno, fósforo en ecosistemas acuáticos o como fitorremediador de metales pesados. El trabajo, como parte de la justificación, se menciona, observan ustedes que pues el trabajo es importante y pertinente, dado que después de conocer este estudio de caracterización química y microbiológica de jacinto de agua, pues vamos a contar con información que sustente o no ese aprovechamiento que pretendemos, ¿no? Primero como materia prima o como recurso natural, o bien para su aplicación en la fitorremediación de contaminantes, además de que pues implícitamente contribuimos a una alternativa de solución al problema de la eutrificación de los cuerpos de agua y sobre todo en los jagüeyes que están presentes en la región de la península de Tasta, Campeche. Quiero precisar que los jagüeyes no son otra cosa más que cuerpos de agua artificiales o acondicionados en el terreno natural y que principalmente tienen un uso para el cultivo de trucha, castarrica y camarón. Ese es el uso que se le da. O finalmente, cuando dejan de ser productivos, pues se utiliza para acumulación de agua de lluvia para sustento para el ganado, por ejemplo. Los objetivos del trabajo son los siguientes, o fueron los siguientes. El objetivo general fue caracterizar la composición química y microbiológica de jacinto de agua presente en Jagüeyes en la región de la península de Atasta, Campeche. Como primer objetivo específico, pues era conocer la composición química
de esta planta a través de parámetros básicos como pH, conductividad, salinidad, materia orgánica y carbono orgánico. Un segundo objetivo específico pues, fue cuantificar la población microbiana de Eichhornia crassispes mediante el conteo de unidades formadoras de bacterias y de hongos totales y determinar también pues, el potencial de esta planta como una fuente de biocarbono a través de los análisis químicos y microbiológicos, pero enfocados principalmente a el contenido de carbono orgánico. Como parte del trabajo metodológico, pues realizamos primero el muestreo y un acondicionamiento de la planta, del sitio. Por ejemplo, se colectaron y se transportaron por triplicado plantas de jacinto de agua de 10 sitios diferentes en la península de Atasta. Y previo a los análisis, tanto químicos y microbiológicos, las plantas se les dio un lavado con agua destilada. Algunas se tuvieron que también lavar con agua clorada al 10%. Se secaron, se trituraron y se tamizaron. A partir de la planta reducida en su área superficial, realizamos el análisis, por ejemplo, el análisis químico de pH y conductividad, estos por métodos conductimétricos y potenciométricos, respectivamente, de acuerdo a la norma 021 de Semarnat. Y también determinamos el contenido de materia orgánica por un método volumétrico asociado con la cantidad de carbono orgánico. Es el método de Walker y Black. También para los análisis microbiológicos, pues se aplicó la técnica de dilución y rastrilleo, utilizando, por ejemplo, agar nutritivo, cajas o platos o cajas Petri con agar nutritivo, para poder hacer el conteo de unidades formadoras de bacterias, y agar papa dextrosa para poder hacer el conteo de unidades formadoras de hongos, respectivamente. Y también, pues, en la parte de los análisis estadísticos, pues aplicamos a través de un software que se llama InfoStat, estadística descriptiva para determinar los promedios y los valores máximos y mínimos, así como también una correlación de Spearman para determinar cómo se relacionan las variables analizadas, tanto químicas como microbiológicas. Aquí presento los resultados y puntualmente observamos que en el caso del pH, pues eso fue una de las variables químicas más importantes debido a que muestra una alta correlación negativa y significativa con la conductividad eléctrica, con la salinidad y las unidades formadoras de hongos. Y a pesar de, por ejemplo, que observamos que el promedio, aquí en la tabla 1 observamos que el promedio de pH es de 7.37, la mayoría de las muestras analizadas mostraron un pH moderadamente ácido, lo cual coincide con lo reportado por otros autores, entre ellos, por ejemplo, Lara y Serrano en el 2016. En el caso de la conductividad y la salinidad, pues también presentaron una fuerte correlación positiva, lo cual coincide también con otros reportes como por ejemplo UCA en 2007 y en 2020. En el caso de la salinidad, pues tuvimos un promedio de 8.79 y los rangos obtenidos en el estudio sugieren que el jacinto de agua analizado pues forma parte de un cuerpo de agua dulce con influencia costera, lo cual es representativo del área de estudio en la península de Atasta. Con respecto al carbono orgánico y la materia orgánica, tuvimos altos porcentajes, 34.4 y 59.20 respectivamente, lo cual confirma el alto contenido que está presente en la estructura y composición de Eichhornia crassispes. Por otra parte, las bacterias presentaron el mayor promedio de unidades formadoras en comparación a las unidades formadoras de hongos, lo cual pues coincide también con otros reportes, como por ejemplo lo que reporta SONDAC en el 2021. Y esto, pues finalmente, esta relación, esta condición nos indica que el rango de pH obtenido influye de manera importante, dado que, por ejemplo, si tenemos un pH neutro ligeramente ácido, pues van a crecer en este caso bacterias, pero si tenemos pHs asociados a valores de tipo ácido, por debajo de 6.5, por ejemplo, pues se da el crecimiento de unidades formadoras de hongos. También destacar que los valores promedio de bacterias y hongos pues fueron de 3 unidades formadoras por
por 10 a la 6 y 5 unidades formadoras por 10 a la 3 por gramo de suelo. Al hacer la comparación de estos resultados en el presente estudio con otros, pues coinciden en este caso los valores promedio que obtuvimos, y cabe resaltar que ahorita, por ejemplo, cerramos esa fase, pero estamos tratando de hacer biología molecular para identificar las especies que contabilizamos y que aislamos, destacando que hasta el momento, por ejemplo, hemos encontrado especies, por ejemplo, como Bacillus subtilis, en este caso como parte de las bacterias, Pseudomonas, por ejemplo, y Providencia, que son las especies de bacterias que hemos estado empezando a identificar, a detectar a través de técnicas moleculares. Y en el caso de los hongos hemos detectado dos especies principalmente, en este caso el Trichoderma aspergillus y el Trichoderma herrzianum, ¿sí? Aquí en esta figura, pues también resaltamos que fueron los 10 sitios en donde presentamos los valores promedios obtenidos de carbono orgánico, y esto es importante porque pues ratifica lo que considerábamos dentro de uno de los objetivos específicos, ver el potencial en cuanto a una fuente de biocarbono o de carbono por parte de jacinto de agua. Como parte de las conclusiones aquí destaco lo siguiente: el pH de jacinto de agua fue la variable más significativa debido a que mostró fuerte correlación inversa con la conductividad eléctrica, la salinidad y las unidades formadoras de hongos. Así también el porcentaje promedio de carbono orgánico y materia orgánica confirman el alto contenido orgánico en la estructura y la composición de Eichhornia crassispes, lo cual sugiere su uso como una fuente de carbono. Cabe aclarar y precisar que reportes, la literatura reporta que si tenemos porcentajes arriba del 30%, se dice que las especies vegetales pues son idóneas para o cumplen el requisito para poder utilizarlas como fuentes de carbono o de biocarbono. Finalmente, pues se destaca que el promedio de unidades formadoras de bacterias fue mayor en comparación con las unidades formadoras de hongos. Y pues aquí están las referencias y les agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. En efecto, tenemos tiempo para una pregunta de un minutito por parte de los evaluadores, si alguien es gustoso, sino para darle continuidad al programa. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Es muy interesante la presentación. Gracias. Las bacterias que encontraron, ¿es en qué parte, o más bien, es en alguna parte de la planta o es en el total de la planta? Hicimos corridas paralelas. Uno fue en la planta total y otro fue en planta y en raíz. Principalmente a nivel de raíz es en donde encontramos estas especies, entre otras, y destaco estas por su interés y aplicación en cuanto a la parte biotecnológica o el uso que se le puede dar a estas, ya sea para cuestiones no sé, de fitorremediación o biorremediación de suelo y de agua, por ejemplo, contaminados, por ejemplo, con hidrocarburos o con metales pesados. Pero la mayor densidad microbiana la estamos observando a nivel de raíz. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo vamos a darle paso al siguiente trabajo, que es Regulation Transcriptional of Antibiotic Resistant Genes, ARGS. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. Aquí sí voy a apagar mi cámara. Nada más, por favor, si alguien podría hacerme saber si pueden ver mi pantalla compartida, por favor. ¿Se ve claramente? Sí, ¿Sí? clarito. Perfecto.
Doctora, ¿está hablando? No, no la escuchamos. Doctora Greta, ahí está. Sí, sí estoy hablando. Ahora sí, ya Ok, sé. igual y es el asunto de tener la presentación en grande, ¿no? Yo creo. No creo, a ver, inténtalo y le confirmo. A ver, si luego si, bueno, igual si se me escuchan así, la puedo dar así, no pasa nada. Perfecto, El adelante, tiempo que me queda, ¿sí? Bueno, adelante. una disculpa, cuestiones de mi internet, yo creo, no sé qué está pasando, pero les platicaba un poquito acerca de lo que nosotros hicimos. Como les comentaba, en mi trabajo tiene por título Regulación Transcripcional de genes de resistencia a antibióticos aislados en bacterias de aguas residuales. Como les comentaba, sabemos que las plantas tratadoras de aguas residuales pues contienen muchísimas desechos, tanto de diversas industrias, la parte humana, animales, la parte de las industrias, pero algo que ha llamado muchísimo la atención es la presencia de los antibióticos en estas aguas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir la concentración o la presencia de los antibióticos en concreto, 4, nosotros trabajamos con 4, clorafenicol, tilosina, oxitetraciclina y ampicilina, en estas aguas residuales, y a su vez, también determinamos la presencia de microorganismos que contienen resistencia a estos antibióticos y logramos determinar ciertos elementos que confieren estas resistencias. El objetivo de este trabajo fue estudiar la expresión de los genes de resistencia a antibióticos, los SARCs, en bacterias aisladas de hábitats con presencia de antibióticos. Asimismo, parte de nuestra metodología, como les comentaba, nosotros en concreto trabajamos con aguas residuales. Para determinar la presencia de los antibióticos utilizamos HPLC con un detector UV y en concreto los antibióticos anteriormente mencionados, ampicilina, clorafenicol, oxitetraciclina y tilosina. Posteriormente nosotros logramos trabajar con 22 cepas. Estas 22 cepas fueron seleccionadas, número 1, porque mostraban resistencia a los antibióticos anteriormente mencionados y también porque logramos aislar plásmidos nativos con elementos genéticos de resistencia. Y como les comentaba, a partir del DNA plasmídico, nosotros identificamos elementos genéticos como el gen SUL, el gen CAT1, el gen AADA1, el gen SAT1, y medimos la expresión relativa de estos genes por medio de PCR en tiempo real. En esta figura se les muestra parte de los resultados que obtuvimos de la caracterización de nuestras aguas. Podemos ver que el antibiótico más abundante, tanto en aguas no tratadas como en agua tratada, pues fue el caso de ampicilina. Le sigue tilosina, que es un antibiótico utilizado también en la industria ganadera, seguido de clorafenicol y oxitetraciclina. En el caso de las aguas tratadas, pues el puesto número 1 se lo llevó ampicilina, seguido por tilosina. El tercer puesto se lo llevó oxitetraciclina y el último puesto el clorafenicol. En esta imagen se les muestra la expresión relativa del gen CAT1 bajo concentraciones de clorafenicol. En la figura A, una concentración menor a la figura B. Podemos ver que la expresión relativa de este gen pues es similar en ambas concentraciones, aunado a que es el antibiótico con mayor concentración, con mayor expresión, y la expresión fue medida a la hora, a las 9, a las 17 y a las 24 horas. En esta figura también se les muestra la expresión relativa del gen TET-A, que confiere resistencia a oxitetraciclinas, igual con una concentración menor en la figura A que en la figura B, y podemos ver un comportamiento similar en ambas concentraciones, donde la mayor expresión relativa se da a las 24 horas. Asimismo, en esta figura se les muestra la expresión relativa del gen ERMB, igual en medios suplementados con una mayor concentración de antibiótico en el caso de la figura B,
y en el caso de la figura A con una menor concentración de antibiótico. Podemos ver que la expresión relativa de estos genes pues es similar igual a la hora, a la hora en ambas concentraciones y también a las 24 horas. En el caso de Salmonella typhi fue la única que tuvo una expresión relativa diferente comparada, por ejemplo, con lo que obtuvimos de Bacteroides fragilis, que es una de las cepas con las cuales trabajamos, de las 22 cepas con las cuales trabajamos. Aunado a esto, en esta figura se les muestra la expresión relativa del gen ACT que se asocia a resistencia de beta-lactámicos y en medios suplementados en la figura A con una menor concentración y en la figura B con una mayor concentración del antibiótico. Las mediciones igual se hicieron por PCR en tiempo real a la hora, a las 9, a las 17 y a las 24 horas y podemos ver que en concreto tiene un comportamiento similar en el sentido de que una menor expresión a la hora y la mayor expresión se da a las 24 horas en presencia de este antibiótico. Y el clorafenicol es un antibiótico de amplio espectro que fue ampliamente utilizado sobre todo en lo que es en la industria de la medicina veterinaria y se ha reportado genes CAT1, por ejemplo el CAT2, el FLOR-R, que confieren resistencia a este antibiótico. Y si vemos los patrones de la expresión del gen CAT1 en comparación con los otros genes evaluados en este trabajo, pues podemos ver que es el gen que posee mayores niveles de expresión relativa. Aunado a esto, los resultados obtenidos en la expresión relativa del gen TET-A pues mostraron un comportamiento similar entre los aislados. Hasta la fecha se sabe que se han caracterizado más de 40 genes TET y podemos ver que tuvo patrones similares tanto en Escherichia coli, también se han reportado este tipo de comportamientos. Y la respuesta al macrólido, en el caso del gen ERMB, la realidad es que este tipo de genes no ha sido tan reportado lo que es en literatura, entonces vimos una fuente de oportunidad para profundizar en el comportamiento de estos genes. En el caso de la expresión del gen ACT, pues está relacionada con la resistencia a betalactámicos, como les comentaba, y pudimos observar que en Fragilis y Escherichia coli mostraron bastante similitudes en su patrón. No mostraron un aumento significativo de la expresión cuando ambas cepas se cultivaban bajo concentraciones más amplias, más altas, perdón. Y conclusiones, pues en este proyecto se demostró la presencia de residuos de antibióticos en las aguas residuales y la existencia de bacterias resistentes a una variedad de antibióticos, incluidos los antibióticos detectados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, y se identificaron genes de resistencia a los antibióticos y plásmidos que permiten una resistencia, y pues esto es un factor de riesgo para la población humana. A continuación se les muestran algunas referencias. Una disculpa, pero vamos, por cuestiones de tiempo, para cumplir con el cronograma, vamos a continuar con lo que se tenía programado. Por favor, se encuentra Ávila Vázquez. Vamos a esperar un momentito igual y se conecta en punto de su hora. ¿Hay alguien del equipo de trabajadores, del equipo de trabajo, perdón, de Evaluation of Wastewater Treatment Using a Microbial Fuel Cell? ¿Algún representante de ese trabajo? ¿No se encuentra algún representante de este trabajo?
Ávila Vázquez, vamos a darle 2 minutitos a Ávila Vázquez por si llega a conectarse. Una pregunta, Rodríguez de la Garza, con el trabajo Effect of Hydraulic Rotation, ¿está presente? Lo voy a presentar yo, Brenda Borrego. Ah, ok, pero hay representante. Muy bien. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más para corroborar que estuviera alguien del equipo. En dado caso que Ávila Vázquez no se conecte, vamos a continuar con el itinerario, es decir, entraría a las 11:15, ¿sale? Yo como quiera, vamos a darle oportunidad a Ávila Vázquez, tiene 2 minutitos para entrar a la sala, igual está perdido en otra sala, para que se incorpore, pero en dado caso, ya hay un representante del trabajo de las 11:15. Ok, perfecto. Hola, nada más para confirmar, ¿podría el representante del trabajo Effect of Hydraulic Rotation Time? Sí. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Se te está cortando un poquitito, no sé si soy yo, pero si pudieras hablar un poco. ¿Se escucha? Sí, mucho mejor, gracias. Ok. Un favor, ¿te puedes ir compartiendo por favor tu pantalla para verificar que todo esté bien con la presentación? Sí, claro. Voy a apagar mi cámara porque a veces hace como un poquito de falla. Me avisas porfa cuando la tengas compartida. ¿Sí se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Sabes qué? Sí me cuesta un poquito escucharte. ¿No si pudieras hablar un poquito más fuerte? ¿Sí se ve la pantalla? Ok. Yo no la puedo ver. ¿Algún participante que me confirme si pueden apreciar la pantalla? Sí se puede ver la pantalla. Ok, Sí se ve. perfecto. Sí se puede ver. El resto no tiene problemas. Muy bien. Soy yo entonces. Ah, no se crean. Cuando estés lista, por favor, te recuerdo, cuentas con 10 minutitos. ¿Sale? Gracias. A ti. Buenos días, mi nombre es Brenda Borrego y en esta ocasión les hablaré un poco acerca del proyecto Efecto del tiempo de retención hidráulico en el tratamiento de agua residual municipal utilizando un biofiltro anaerobio. En la pantalla se muestra el contenido que les voy a presentar rápidamente en esta presentación, así como los objetivos de desarrollo sostenible y los PRONACES en los cuales participa. Como una breve introducción, les platico que el agua residual, pues es un agua que contiene contaminantes que alteran la calidad original de la misma. El agua residual municipal está formada por la mezcla de aguas domésticas, industriales, de lluvia, que se unen a través de lo que es el sistema de alcantarillado y drenaje de una ciudad. Y esto pues va a ponerle o introducirle a este tipo de agua unos contaminantes que principalmente son materia orgánica, nutrientes, microorganismos patógenos, sólidos suspendidos y algunos otros compuestos químicos. El tratamiento de agua municipal, de agua residual municipal,
es de gran relevancia, ya que nos aporta ciertos beneficios, como pueden ser el proteger la salud pública, ya que permite eliminar patógenos y contaminantes. También previene la contaminación de otros cuerpos de agua, facilita lo que es el reuso de esta agua tratada para actividades que pueden ser comúnmente agrícolas o industriales. Nos ayuda también a reducir malos olores y a mejorar la calidad de vida de las comunidades que las están generando. También permite lo que es el aprovechamiento de subproductos que se generan a partir de su tratamiento, como pueden ser el biogás o algunos lodos que tienen un alto valor en el área agrícola. Este tratamiento está basado en lo que son los biofiltros anaerobios, los cuales aportan pues bastantes beneficios a estos procesos, ya que son sistemas de tratamiento biológico que utilizan bacterias y algunos otros microorganismos en ausencia de oxígeno para degradar la materia orgánica presente en el agua residual. Estos son sistemas muy eficientes que presentan un bajo costo, que requieren de poca energía para trabajar y que en comparación con otros sistemas producen una menor cantidad de lodo, además que, como ya lo comentaba, pueden generar gas como un subproducto. Y todas estas características que les menciono lo hacen un sistema ideal para tratar agua residual municipal, sobre todo en zonas donde los recursos pues están limitados. Para este proyecto, la justificación establecida es que el tratamiento de agua residual municipal mediante biofiltros anaerobios permite una remoción eficiente, accesible y sostenible de distintos tipos de efluentes, permitiendo la reducción de materia orgánica y otros contaminantes sin la necesidad de aplicar oxígeno de una manera externa, lo cual, pues aparte de apoyar la protección al ambiente, también nos genera una posible forma de reuso de agua, permitiendo que comunidades que carecen de este mismo pues puedan acceder al recurso. El objetivo fue desarrollar e implementar un sistema de tratamiento de agua residual municipal utilizando un biofiltro anaerobio empacado con fieltro de grafito, con el fin de reducir la materia orgánica presente en el agua residual municipal y algunos otros contaminantes, analizando como dato de interés la demanda química de oxígeno o DQO. En cuanto a la metodología, se utilizó un biofiltro anaerobio que se fabricó con tubo de PVC transparente. Este tenía un diámetro de 4 pulgadas y tenía pues una forma cilíndrica, tiene este reactor. También, no sé si se puede apreciar en la imagen, hay algunas partes que están ahí de color blanco que fueron impresas en 3D y que fueron impresas con un material que es el ácido poliláctico o PLA. También este sistema tiene un volumen de trabajo específico de 1.6 litros, el cual fue puesto en marcha con una bomba peristáltica Watson-Marlow. El sistema fue empacado con 6 discos de fieltro de grafito, cada uno de 8.5 centímetros de diámetro, los cuales previamente, unos 15 días antes, se pusieron en contacto con lo que es el lodo anaerobio para la formación de la biopelícula. Después se introdujeron en el sistema y se empezaron a correr los ciclos de tratamiento, los cuales se determinaron con 4 tiempos de retención hidráulica a 48, 36, 24 y 12 horas y se monitorearon cada uno de ellos en ciclos de 168 horas o el equivalente en días, que son 7. En cuanto a los resultados obtenidos, como les mencionaba, se tomó en cuenta el dato de la DQO para los diferentes tiempos de retención y se obtuvieron estos resultados. En el tiempo de retención de 48 horas, se obtuvo un % de eficiencia de remoción de 75.15%.
En 36 horas, un porcentaje de 78.09%, en 24 de 77.7% y en 12 horas de 62.3%. En esta diapositiva se muestra una gráfica que precisamente nos muestra en los diferentes tiempos de retención, a los diferentes también avances en el ciclo hasta llegar a 168 horas, cómo se puede observar la disminución de la carga de materia orgánica o medición de DQO en miligramos por litro que nosotros recibimos a partir del agua residual municipal con un valor de 900 miligramos por litro y fue bajando hasta llegar a los porcentajes que les mencioné en la tabla anterior. Si ustedes ponen atención, pueden observar que entre los distintos tiempos de retención no hay mucha diferencia, sobre todo en los tiempos de 48, 36 y 24 horas. Es muy similar el porcentaje obtenido. El que tuvo un porcentaje un poco menor fue el de 12 horas, teniendo una remoción un poco más baja de 68%. Pero realmente los 4 tiempos de retención se obtuvieron muy buenos resultados de este parámetro que nosotros tomamos en cuenta. Aquí les muestro una imagen donde se puede apreciar cómo se recibía el agua residual municipal o cruda directamente de la planta tratadora y cómo se observa ya la diferencia después de realizar el tratamiento. En este caso les estoy mostrando el del tiempo de retención hidráulica de 48 horas, donde ya se observa una menor turbidez y mucho menor presencia de sólidos disueltos en esa agua que obtuvimos. Como conclusiones, nosotros podemos establecer que este sistema de tratamiento, el biofiltro anaerobio, nos mostró una buena eficiencia en todos los tiempos de retención evaluados. En todos se alcanzaron eficiencias de remoción superior al 60% y el fieltro de grafito que se utilizó como empaque, pues demostró ser una alternativa atractiva como soporte para este tipo de reactores de lecho fijo. Y aquí mencionando que se toma como un buen valor la remoción que se obtuvo al ser superior al 60%, es porque en literaturas ya está establecido que este tipo de sistemas pueden establecer este tipo de porcentajes de remoción. Quiere decir que teniendo valores más altos, pues ya se considera un resultado muy bueno. Aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es que para poder definir cuál tiempo de retención hidráulica se tiene que determinar como óptimo, siempre va a ser aquel que nos dé un mayor volumen de agua residual tratada en una menor cantidad de tiempo. Por lo tanto, si nosotros tenemos un volumen muy similar en cuanto al agua tratada en los tiempos de retención de 48, 24 y 36 horas, pues siempre se va a tratar de elegir el de menor tiempo para poder tratar una mayor cantidad de agua y obtener mejores beneficios. Aquí les muestro algunas referencias utilizadas y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno de los evaluadores gusta realizar alguna pregunta de un minutito. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sin problemas con el audio. Ok. Muchas gracias por la presentación, Brenda. Está muy interesante. Bueno, es una duda sobre, no sé si lo han evaluado, la eficiencia de reuso de los filtros para ver el efecto en la remoción de materia orgánica. O sea, ¿no han hecho ciclos de reuso? No, en este proyecto solamente se corrió ese ciclo de 168 horas porque estaba planeado solamente para determinar cuál era el mejor
tiempo de retención. Ya a futuro se planea optimizar estos tiempos y también se evaluará pues qué beneficios nos puede dar el reuso de este tipo de empaques también. Ok, entonces un tiempo de 24 horas sería suficiente para tener una máxima remoción, ¿verdad? Según los resultados. Sí, sería ahorita en cuanto a obtener una mayor cantidad, si se pretende a tener un menor gasto y evaluar grandes cantidades de agua, pues sí, lo ideal sería utilizar el ciclo más corto para estar tratando mucha más agua en menor cantidad de tiempo. Ok, bueno, esas son mis dudas, cuestiones. Muchas gracias, Brenda. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Ok, una duda. ¿Ya se encuentra García Cigales? Sí, Ok, perfecto. Para ver, iniciar la siguiente ponencia y en dado que termine antes, comenzaría directamente con la tuya. Muy bien. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si con esta sí tengo suerte. Igual apagué la cámara y sí es eso. Pero vamos a ver. Este. Ah, ¿sí? Buen día, Alberto, mi tienes. Ah, presentación es a las 11:30, no sé en qué sala me toque. Y no me da la opción de la sala, no sé si me podrías ayudar para llegar a ella, por favor. Alberto, ¿en qué sala se supone que estás? Ay, la verdad no me especificaron qué sala, solamente me decía que era a las 11:30. Permíteme un segundito. Muchas gracias. ¿Cómo se titula tu? Se titula Factores de transcripción CPNAC, una alternativa para la modulación de las vías biosintéticas de Diospiro Sanisandra. Ok, permíteme tantitito. Sí, no te ¿Sale? preocupes, gracias. Aguilar Santana, sí, ¿verdad? Sí, soy yo. Aguilar Santana, sí, Sí, estás en la sí, sala 3. Mira, en sí, la parte superior de tu pantalla, déjame, te comparto la pantalla para que veas cómo se hace. es Aquí, que ay, no me aparece esa opción. Si quieres, comparto mi pantalla. mira, en esta parte, en la de arriba, ¿no te sale la opción de sala? Aquí. Comparto si quieres, mi pantalla porque no puedo. Ok. Si gustas compartirla. Sí, no sé si ya la logran ver. No. ¿No ven Ya mi se ve tu pantalla? pantalla. ¿Ya ¿Sí? pueden Es verla? que yo tengo. Y no me aparece la opción de salas, como decía en el video. ¿Estás en una Mac? Una preguntota. No, ¿No? es Ok, Windows, no. ok. Permíteme tantito.
Me comentan que ya mandaron a Que ya, Alberto a ok, la sala 3. sí, perfecto. Déjenme, comparto mi pantalla, una disculpa. Vamos a ver. Según yo, tendrían que estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, Sí, sí se ve. perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días. Les voy a compartir el siguiente proyecto que lleva por título Construction of a Binary Vector for the Inactivation of Antibiotic-Resistant Genes bacteria present in water bodies. Bueno, el contenido en esta diapositiva se les muestra el contenido del siguiente trabajo, que está conformado por una introducción, una justificación, objetivos, la parte metodológica, así como los resultados, conclusiones y algunas de las referencias con las cuales se trabajaron en este proyecto. A manera de introducción, bueno, es importante determinar qué es un contaminante emergente. Un contaminante emergente, como su nombre nos lo indica, van a ser sustancias que causan un daño al medio ambiente. Los contaminantes emergentes son sustancias que están cobrando mucho interés en esta área sobre todo, y en ellos se encuentran desde productos de uso personal, pero sobre todo a nosotros nos va a interesar a los antibióticos, verlos como un contaminante emergente, pero también lo interesante aquí es que diversos autores señalan que no solamente es el antibiótico el contaminante emergente, sino a las bacterias que son portadoras de genes de resistencia, ya las están analizando y viendo desde la perspectiva de contaminantes emergentes. Y pues la presencia de estos en las aguas residuales se puede considerar un problema de salud pública debido a que los tratamientos convencionales de estas aguas pues no van a remover de manera efectiva a estos contaminantes, y esto ha incrementado pues el interés para poder desarrollar nuevas tecnologías, sobre todo utilizando la parte de la biotecnología y la parte de la biología molecular como unas herramientas clave. Y pues se han hecho intentos para desarrollar estas herramientas biotecnológicas. Por ejemplo, Quant y colaboradores diseñaron un plásmido vectorial que facilita la transferencia que se facilita en la transferencia de bacterias gram negativas. ¿Qué característica esto? Pues que incorpora SAC-B de Bacillus subtilis, que al ser inducido por la sacarosa, su expresión va a ser letal para las bacterias gram negativas. En el caso de Carolia y colaboradores, ellos utilizaron un fotocatalizador que al momento de la bacteria ser expuesta, pues modifica el comportamiento de los ARCs, los genes de resistencia. Inclusive se reportó que algunos de ellos fueron degradados, pero hay otros que mantenían su función tal cual. A manera de justificación, pues la información obtenida en este proyecto nos va a permitir conocer los elementos genéticos que están presentes en las bacterias están en las aguas residuales y que han demostrado resistencia a los antibióticos, y a su vez, pues conocer estos microorganismos y sobre todo conocerlos desde el punto de vista de los genes que contienen, pues nos va a ayudar a establecer una herramienta biotecnológica que nos va a ayudar a minimizar las poblaciones de los microorganismos resistentes a los antibióticos. El objetivo de este trabajo es establecer una herramienta biotecnológica que permita minimizar la población de microorganismos resistentes a los antibióticos. La metodología. Bueno, nosotros trabajamos con aguas residuales. A partir de nuestras aguas residuales, identificamos 22 especies de bacterias que nosotros nos interesamos en concreto de estas bacterias. Porque eran resistentes a los antibióticos con los cuales trabajamos, que son ampicilina, clorafenicol, tirosina y oxitetraciclina, y aparte de ser resistentes, pudimos identificar plásmidos nativos. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con estas 22 especies y
a partir de su identificación, también procedimos a caracterizar los plásmidos nativos. Una vez que logramos la extracción de estos plásmidos, identificamos grupos de incompatibilidad. Estos grupos de incompatibilidad que han sido asociados a resistencia a antibióticos, así como la determinación del peso molecular de los plásmidos. Toda esta información la tenemos para poder diseñar nuestra construcción de herramienta biotecnológica, nuestro vector, que está constituido por fragmentos de los vectores buyback, PUC, Pillin. La obtención de estos fragmentos, pues de interés, sobre todo del buyback 2 y del fragmento Pillin, fueron útiles para diseñar a nuestro vector y posteriormente, una vez diseñado nuestra construcción, procedimos a verificar si nuestra construcción procedía a la recombinación homóloga de nuestro constructo dentro de la cepa clorafenicol. Como les mencionaba, nosotros tuvimos un total de 22 cepas y decidimos trabajar con la cepa clorafenicol 1. Una vez que logramos verificar la recombinación, procedimos a hacer el marcaje de la construcción por Nick Translation y posteriormente la hibridación in situ fluorescente por medio del FISH. En esta tabla se les muestra la identificación de nuestras cepas que existencia. En la primera se les muestra el código con el cual nosotros las identificamos y la especie bacteriana con la cual se identificaron. Podemos ver que en su mayoría son Escherichia coli, a excepción de las que mostraron resistencia a tilosina 1-2, que son Bacteroides fragilis, lo mismo para tilosina 5 y para Oxy 10, que es Salmonella typhi. En estas figuras se les muestra electroforético de los plásmidos que se obtuvieron a partir de nuestras cepas. A partir de esta información logramos determinar estimar el tamaño de nuestros plásmidos, que va desde los 2 a las 10 kilobases. Para posteriormente también nos interesaba mucho conocer la composición de estos plásmidos, sobre todo determinar grupos de incompatibilidad y analizamos si en nuestras cepas si los plásmidos nativos de nuestras cepas tenían grupos de incompatibilidad como el FIA, FIF, G2, G1, AC y el grupo de incompatibilidad P. Asimismo, logramos identificar el grupo de incompatibilidad FIF en cepas con resistencia a ampicilina y G2 con cepas de resistencia a clorafenicol. Y bueno, en esta figura se les muestra la representación final de nuestra construcción obtenida. El tamaño de nuestro constructo dirigido para la inserción fue de 8,300 pares de bases y obtuvo los siguientes elementos tanto del vector binario buyback como del vector PUC y del vector Pillin. Sobre todo en Pillin fue el sitio de clonación múltiple. En el caso del buyback 2, el fragmento 1, que contiene GUS NP2, el AMV P35S, el 35S, el promotor SAC-B y se obtuvieron también 600 pares de bases del componente Pillin, que involucra a SP6, al operador LAC y al T7. Y también el sitio de clonación múltiple lo insertamos en el dímero de FIF, que son 700 pares de bases, y el gen de resistencia a clorafenicol con 1,400 pares de bases. Y finalmente se añadieron 1,400 pares de bases de secuencias de restricción obtenidas a partir del vector PUC19. Todas estas secuencias nos permitían tener más sitios de corte para la caracterización del tamaño de la construcción final. Y finalmente, pues nuestra construcción fue de un tamaño de 11,750 pares de bases. Ahora, como parte de nuestros resultados,
¿qué logramos? Bueno, en esta figura se les muestra nuestro constructo sin el inserto. Podemos ver el fenotipo de la cepa clorafenicol 1 con la construcción vacía. Esto significa sin el grupo de incompatibilidad FIF y el GenCat1 gen mutado. Y en la figura 2 en la figura B, perdón, podemos ver la transformación de la cepa clorafenicol 1 con el constructo con el inserto, que es el grupo de incompatibilidad FIF y el GenCat1 modificado. Y en esta parte, en la parte de la figura C, se les muestra la transformación de la cepa clorafenicol 1 con el constructo linearizado y el DNA teñido con azul. Y podemos ver que en verde se les muestra el marcaje de nuestra construcción, es decir, logramos que estuviera y transformara el genoma de la cepa clorafenicol 1. Las conclusiones de este trabajo, pues es que en esta investigación creamos una herramienta, sobre todo es una herramienta innovadora para la modificación de genes de resistencia a antibióticos, y esta herramienta pues podemos utilizarla para minimizar la población de bacterias resistentes a antibióticos. En esta parte se les muestra algunas de las referencias con las cuales trabajamos. Y muchísimas gracias. Chicos, por cuestión de tiempo, vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es Golden Selection. García Cigales. Voy. Sí, claro, no te preocupes. Ok, ¿se ve la presentación? Yo tengo problemas para visualizar las pantallas compartidas. Si alguien Sí, pudiera sí se ve. notificarme, ¿sí la ven? Sí se ve. Sí. Perfecto. Entonces, podemos iniciar, por favor. Claro, claro. Bueno, buenos días a todos los presentes. Un gusto estar aquí compartiendo el siguiente trabajo que lleva como nombre Golden Section and Bio-Inspired Optimization for Head Exchange Enhancement in Steam Generators. Pues el trabajo está estructurado de la siguiente manera: una breve introducción, vamos a hablar de algunos conceptos básicos sobre el tema, la justificación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Antes que nada, pues empezar, ¿no? Los algoritmos bioinspirados hoy en día se han consolidado como un área de investigación relevante con diversas aplicaciones, ¿no? En diferentes disciplinas científicas. Van desde ciencias, ingeniería, economía, ciencias sociales. Sin embargo, la mayoría de estos estudios, bueno, se pueden agrupar en dos categorías principales. La primera se enfoca en el desarrollo de nuevos algoritmos bioinspirados con características claves para resolver estos problemas de optimización, y la segunda en sus aplicaciones. Y a pesar de ello, muchos trabajos se centran principalmente en la creación de nuevos algoritmos, ¿no? Y pocos en su aplicabilidad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se hizo este trabajo. En este caso, lo que se hace es comparar dos algoritmos inspirados contra otro tipo de algoritmo de optimización, de los heurísticos en este caso. Y esto se aplica a un generador de vapor, ¿no? Lo que se busca es principalmente optimizar el área para obtener una mejor utilidad en cuanto al proceso, ¿no? Y bueno,
hablar de manera general, ¿no? De qué va o qué es un generador de vapor en la industria, ¿no? Pues son equipos que se usan para producir vapor en plantas de energía, ya sea petroquímica o diversos procesos industriales. Suelen ser importantes ya que representan una parte significativa del consumo energético industrial. También que su eficiencia térmica impacta directamente en costos operativos y sustentabilidad ambiental. Y bueno, ¿no? Su optimización en cuanto a diseño y operación resulta en ahorros económicos, ¿no? Y reducción de emisiones. Hoy en día, ¿no? Como les estaba platicando, en cuanto a el uso de algoritmos de optimización, la realidad es que existen una amplia gama de estos, ¿no? Ahora sí que hoy por hoy hay demasiados en cada clasificación de estos, ¿no? De manera general los podemos clasificar principalmente en tres: los clásicos o matemáticos, que se les conoce como heurísticos, donde principalmente hay dos: los basados en derivadas y los que son libres de derivadas. Entre los que están libres de derivadas está la sección dorada, ¿no? Que es uno de los que evaluamos hoy contra los bioinspirados. Luego están los metaheurísticos, que también se le conoce como bioinspirados. De estos hay 4 diferentes clasificaciones. Están los evolutivos, donde se incluye el algoritmo genético, los basados en inteligencia de enjambre, los basados en comportamiento animal y otros basados en fenómenos físicos y químicos. Inclusive se menciona que, bueno, ya parte de estos algoritmos bioinspirados, muchos son clasificados como algoritmos de inteligencia artificial y inclusive por ahí se ha visto que se usan también redes neuronales para hacer optimización. Y por último, pues están los heurísticos específicos. Entonces, ya ante la gran amplia gama de algoritmos que se pueden utilizar, entonces pues la pregunta es, ¿vale la pena utilizarlos? ¿En qué o no son mejores que algunos clásicos? Y pues bueno, sobre eso va la justificación del trabajo. También pues por la gran expansión de lo que es la inteligencia artificial, o que ha sonado mucho últimamente, y pues bueno, ¿cómo podemos aplicar esto al hoy por hoy, ¿no? En casos aplicados, ¿no? A la industria. Y bueno, el objetivo principal, pues creo que ya hablé un poco, quizás más o menos sobre eso, con lo que he dicho, pero pues es optimizar el área de un generador de vapor mediante sección dorada y algoritmos bioinspirados. Comparar estos métodos valorando eficiencia, estabilidad, demanda computacional, y a final de cuentas poder reducir estos costos operativos. Entonces, los objetivos específicos eran pues seleccionar un modelo que simule la transferencia de calor en el generador de vapor, luego aplicar y comparar los 3 algoritmos, posterior hacer una medición de ciertas cosas como son tiempo de cómputo, la evolución del consumo de memoria y qué limitaciones existen. Y por último, proponer recomendaciones prácticas para seleccionar el algoritmo. La metodología principalmente es: 1, definir el problema; 2, el modelado matemático del proceso; 3, la optimización del proceso por los 3 métodos; posteriormente el análisis de convergencia, distribución de soluciones, tiempo de ejecución y uso de memoria; y por último la interpretación de estos resultados, ¿no? Entonces, pues podemos hablar, ¿no? De un poquito del modelo. Tampoco se trata de revisar todas las ecuaciones. Pues parte de un balance de energía sencillo, ¿no? Donde tenemos el flujo de energía igual a la masa, al flujo másico del aceite por la diferencia de temperaturas. Por ahí también tenemos el calor ganado, que es el flujo másico multiplicado por el calor latente. Se toma en cuenta la media logarítmica de temperatura, y al final lo que buscamos es obtener un área de intercambio que puede variar dependiendo de las diferencias de temperatura. Al final de cuentas, vamos a asociar estas ecuaciones a otras que tienen que ver con la utilidad. Es decir, los algoritmos van a cambiar o van a hacer una búsqueda en diferentes rangos de la temperatura, buscar una temperatura
óptima que va a hacer que cambie el área. Y cambiando el área también se ven afectado pues la utilidad del proceso, ¿no? A final de cuentas. Y bueno, esos son los parámetros que se usaron para la simulación, los flujos, la capacidad calorífica, temperaturas iniciales, el coeficiente global de transferencia de calor, cuánto tiempo opera el generador al año, los costos de la operación, los costos por área de operación. Y bueno, también platicar un poco sobre los algoritmos que se utilizaron. En este caso, el primero, pues un método heurístico, el cual es sección dorada. Aquí tenemos un esquema, ¿no? Que a final de cuentas lo que se hace en la sección dorada es trazar 2 puntos y ir acotando y reduciendo, ¿no? La respuesta, la variable de salida, ¿no? Posterior a eso, pues tenemos también el esquema de uno de los algoritmos inspirados, en este caso el proceso de optimización GWO, ¿no? Grey Wolf Optimization. ¿Qué es lo que se hace? Principalmente es que toma como inspiración el comportamiento de caza de los lobos. Entonces, computacionalmente se imitan 3 jerarquías de lobos que guían a una manada de lobos. Entonces tenemos el lobo alfa, el lobo beta, el lobo delta, y también tenemos por ahí el resto de lobos. Entonces el algoritmo lo que hace es de que los 3 lobos principales van guiando a la manada en busca de la presa, que en este caso viene siendo la solución óptima. Y algo que hace también interesante método de optimización es de que si uno de los lobos está teniendo mejor resultado o peor resultado, dependiendo de la jerarquía de en la siguiente iteración asciende o desciende al lobo, dependiendo de quién halló la mejor respuesta, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a no caer en ¿cómo se llama? En falsos óptimos, ¿no? Y el otro algoritmo que estamos utilizando es el algoritmo de orcas. En este caso, es pues un grupo de orcas que tienen estrategias de caza. Es decir, aquí en este caso tenemos B-Chase 1 y B-Chase 2, ¿no? Que uno es una estrategia de cómo atacar, ¿no? En este caso a la presa. En el primer caso lo que se hace es que la orca vaya directo o sea, si las posibilidades en el algoritmo dicen que es más óptimo es esto, lo que va a hacer es que la orca va a ir directo a la presa o a la solución, mientras que por otra parte, el segundo comportamiento es que rodee y busque una mejor solución. Entonces, bueno, y hablando de los algoritmos inspirados, es que estos se pueden ir ajustando. Uno puede ir aumentando, por ejemplo, el número de orcas, el número de lobos, aunque esto ya, dependiendo del problema, uno lo va ajustando, y lo que al final puedes llegar a tener es que, pues, bueno, sí puedes decir, aumento el número de orcas, pero vas a, o sea, ahora sí que la cantidad de memoria de cómputo, pues va a aumentar, ¿no? Entonces, va a depender mucho del contexto del problema, o si ves o si ve uno que no llega a la solución, ¿no? Puede ir jugando con alguno de esos parámetros de los métodos de optimización. Entonces, aquí lo que se hizo fue seleccionar cuatro cuestiones a evaluar, ¿no? El comportamiento de convergencia, se monitorea la evolución de la función objetivo por cada iteración, se calcula una media y una desviación estándar de múltiples ejecuciones, esto para los casos de los métodos bien inspirados, ya que en el caso de sección dorada siempre tiende a una única solución. Número 2, la distribución de las soluciones finales. Se analizan los resultados de las ejecuciones independientes mediante histogramas, se evalúa estabilidad, es decir, que sea una baja dispersión igual a una alta reproducibilidad. Se hace un balance entre la exploración y explotación y cercanía del óptimo teórico. Número 3, análisis del tiempo de ejecución. Se mide el tiempo por iteración y el tiempo total. Y número 4, evolución del uso de memoria. Se registra el consumo de memoria durante toda la ejecución, ¿no? Entonces ahí podemos ver los resultados, ¿no? Como les mencionaba en el primero, en el caso de sección dorada, siempre
en cada iteración solo va a buscar una única solución, que esto es pues bueno dependiendo la función objetivo más que nada. Y vemos, ¿no? Cómo va reduciendo, ¿no? Hasta llegar a la solución. De hecho, yo creo que a partir de la iteración 5, ¿no? Sección dorada ya encuentra una muy buena respuesta. Luego tenemos la segunda, es la de GWO, ¿no? La de lobos grises. Ahí incluso, bueno, en este caso llegan a diferentes soluciones, ¿no? Eso es lo que tienen los algoritmos inspirados, que no, uno lo puede correr una vez y 2 veces y 3 veces y 4 veces, 5 veces, y aunque sea por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 2 o por 10 a la menos 1, dependiendo de cómo configura uno el algoritmo, las respuestas a las que llegan son diferentes, aunque sea por puntos decimales, ¿no? Entonces, eso es algo que critican mucho en cuanto a los algoritmos bien inspirados, que no llegan a una única solución exacta. Entonces, dependiendo de tu problema y de qué tantos decimales o qué tan preciso quieras ser en ese aspecto, ahora sí que depende si te sirve o no el usar alguno de estos métodos, ¿no? Por eso es que igual en estos métodos inspirados yo lo que hice fue obtener desviaciones estándar y medias de las respuestas, ¿no? Entonces, pues vemos ahí cómo pareciera que se va alejando la solución de una buena solución, en este caso en el de lobos, y luego ya se ve cómo empieza a tener una convergencia, ¿no? En el caso del algoritmo de Orcas, pareciera que va bajando, va bajando, va bajando hasta que converge. Y luego, bueno, aquí vemos la distribución de los resultados, ¿no? En cuanto a qué temperatura fueron encontrando en todas las múltiples corridas que se hicieron. Bueno, en el caso de sección dorada, pues no hay mucho que decir, siempre llega a una sola solución. Y bueno, aquí podemos ver cómo en algoritmos bien inspirados, cómo varían esas soluciones, ¿no? Entonces, aunque se mantiene un comportamiento de campana gaussiana y la mayoría es una respuesta cercana a los 250.7, que ya es muy cercana a la solución real, estos métodos se desvían, ¿no? Porque tienen esa dependiendo de cómo los utilizas o no, si usas eso como ventaja, de que son métodos exploratorios, pero que sí, a veces sí se salen un poco de ese rango de solución. Por eso, si nos vamos a esos picos, tanto al izquierdo como al derecho, podemos ver en esas colas que llegas a 246, 256, ya hay un más 10, ¿no? De diferencia, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? En alejarse de la solución. Y en cuanto al algoritmo de Orcas, este se aleja incluso mucho más, ¿no? Incluso vemos que la campana es gaussiana, pero Doctor, más una disculpa, inclinada. le quedan 2 Sí, minutitos. claro, claro, claro. Muchas gracias. Bueno, ¿no? Les comentaba, ¿no? De que tiene mayor desviación hacia un lado. Luego están los tiempos, la eficiencia de los tiempos. En general, pues como el problema es muy sencillo, son rápidos y la memoria igual, aunque sí hay una pequeña diferencia. Aquí vemos una tabla resumen. Y entonces, en general, para este problema que es un poco, pues sencillo, sección dorada es muy bueno, aunque todos llegan en realidad a resultados similares. Pues ya como conclusión, voy a decir la conclusión general, pues sección dorada llega a una buena optimización en casos simples. Sin embargo, pues estos métodos inspirados pues son buenas alternativas para optimizar problemas quizás de mayor complejidad y sí llegan a respuestas muy parecidas, ¿no? Ahora sí que pues son algoritmos que pueden ser utilizados. Estas son las referencias y bueno, gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Se encontrará en la sala Chable Herrera
No, pero aquí está el representante. Ok, perfecto. ¿Listo para presentar? Sí, claro. Perfecto. Voy a apagar mi micrófono, ¿sale? Por Sí, sí. favor, cuando estés compartiendo la pantalla, si me lo indicas, porque estoy teniendo problemas para observar sus pantallas, por favor. Claro. Gracias. Ok. Si ya estoy compartiendo, si me pueden comentar si pueden ver la pantalla. Ya se puede ver tu pantalla. Sí. Perfecto. ¿Podemos iniciar, por favor? Ok, perfecto. Pantalla y listo. Primero que nada, buenos días. Un placer saludarlos. Es un honor para mí estar en este congreso. Voy a presentarles el tema de Criteria for Selection of PDC, Polycrystal Diamond Cutter, Bits for Drilling in the Cretaceous. Primero que nada, tenemos un pequeño contenido. Consta introducción, justificación, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y las referencias en las cuales me investigué para basar este proyecto. Primero que nada, una pequeña introducción sobre el tema. Sabemos la perforación de pozos petroleros, un proceso mediante el cual un conjunto de herramientas se unen en el subsuelo con la esperanza de producir hidrocarburos, ¿no? Esto consta de parámetros de perforación, litología y pues diferentes disciplinas para poder llegar a un punto, ¿no? Ahora, derivado de estos desafíos que se presentan en la industria, las compañías de servicios petroleros, específicamente las que se enfocan en perforación en el área de barrenos, se han visto la necesidad de crear diversas estrategias que permitan mejorar y ser más eficientes a la hora de perforar, ya que tenemos diversos desafíos en estas actividades y siempre tenemos que buscar estrategias para poder solucionarlas. Es por eso que, en cuestión de justificación, para este trabajo derivado de los diversos desafíos que se presentan, se pensó en una metodología sencilla pero contundente para poder seleccionar estas herramientas, en este caso las barrenos PDC, para la formación cretácica, ya que son formaciones extremadamente duras y profundas. Entonces es muy complicado saber si la herramienta tendrá un desgaste favorable o si se va a llegar al objetivo. En cuestión de los objetivos, bueno, en este caso, desarrollar una guía metodológica basada en un criterio clave para la optimización y la selección de estas herramientas, ¿no? Siempre enfocadas en el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de la perforación en formaciones geológicas del Cretáceo. En este caso, tenemos una metodología que consta de 5 puntos. El primero es la estrategia general, en este caso, proponer la guía metodológica, ¿no? Para la selección de estas herramientas. El segundo es un punto importante que va a permitir desarrollar los siguientes 3 puntos de la metodología. El primero es la recolección de registros históricos, ¿no? De un campo, en este caso de un campo A, en el cual nos basamos, la recolección de las hojas técnicas de la herramienta o de las herramientas que se van a proponer para la selección y también las características geológicas, las características del suelo, a ver cómo nos permitiría esa parte, puede decirse para ver cómo podría hacerlo para mejorar, ¿no? En este caso tenemos también análisis de registros históricos. Nos vamos a basar en 3 puntos importantes. El ROP, que es Rate of Penetration o tasa de penetración. El segundo, pues, es el desgaste observado de las herramientas a lo largo de la historia, ¿no? Eso también nos va a decir los registros históricos, al igual que los problemas recurrentes que presentamos en el fondo cuando bajamos la herramienta. Una vez teniendo en cuenta todo eso, podríamos seleccionar diversas herramientas que nos pudieran apoyar y nos pudieran hacer más eficiente el trabajo. En este caso, pues tenemos que tomar en cuenta 3 puntos importantes: estabilidad térmica, eficiencia de corte y también la compatibilidad de parámetros operativos. Y por parámetros operativos también tenemos W o peso sobre barrena,
las revoluciones por minuto y el caudal del lodo. En la siguiente lámina podemos ver un flujograma de análisis en donde basamos toda la metodología ya un poco más detallada, ¿no? Con diversos puntos que nos va a permitir al final llegar a la selección de la herramienta. En cuestión de los resultados, primero tenemos una imagen en donde podemos ver los análisis históricos de diversos pozos en un campo A. Gracias a estos bit records, tuvimos un promedio en el Cretácico de 2.3 a 2.4. Si bien podría ser que suene un poco bajo ese número, realmente al ser formaciones demasiado duras, ese RP es demasiado bueno. También tenemos un análisis litológico. En este caso, pues, gracias a campos análogos podemos determinar que podemos encontrar en esa zona mudstone, waxstone, paxstone, lutita negra y dolomía, e inclusive llegaríamos a poder presenciar pedernal, que es una roca extremadamente dura que complica mucho la perforación en esas zonas. Gracias al análisis litológico y a estos campos pudimos determinar que la sección en la cual basamos el estudio podemos encontrar el 50% de mudstone, 40% de waxstone bentónico y el 10% de lutita negra. En esta imagen ya con zoom podemos ver la zona de interés, cómo podemos presenciar el 50% del mudstone, el 40% del waxstone y el 10% de la lutita. Es importante destacar que durante el estudio se pudo observar que llega un punto en la perforación en la cual el RP se eleva a 5 metros sobre hora. Todo esto gracias al mudstone, que es una roca un poco más suave a diferencia de las otras dos. Y esto nos permitió aumentar ese parámetro unos 2 puntos arriba del promedio general, y eso nos facilita un poco más la perforación. Una vez analizado ya los bit records y la litología, bueno, se determinaron 4 barrenas propuestas para, en este caso, en esta sección. En la tabla podemos ver las características especiales de la barrena, más o menos sus puntos fuertes, ¿no? Si tiene algún cortador especial, si tiene alguna forma especial, cuántos números de aletas, si es buena para ciertas temperaturas, entre otros tipos de cosas, así como las ventajas que tiene esta herramienta en esta sección. Tomando en cuenta también los registros, pudimos determinar más o menos un promedio de los siguientes rangos operativos: peso sobre barrena, revoluciones por minuto y caudal, tomando en cuenta en el peso de 5 a 14 toneladas como máximo, las revoluciones de 80 a 140 y el caudal de 400 a 450. También tomando en cuenta un tipo de lodo de involución inversa. Gracias a esto, se presentan los resultados de acuerdo al desempeño, ¿no? Gracias a los bit records que nosotros analizamos, se puede observar que hay un desgaste típico de la barrena en el Cretácico de bajo a mediano, lo cual nos dice que pues, es bueno, ¿no? Realmente la herramienta está funcionando. Y pues esto se afecta principalmente por presencia de sílex, que es una formación plástica, ¿no? Asimismo, también se determinó que hay un 31% de daño por abrasión, en este caso un desgaste térmico, todo esto a una profundidad de 5.100 a 5.500 metros desarrollados. Todo esto nos va a permitir seleccionar y determinar las herramientas que podemos utilizar que se adecúan mejor a nuestras necesidades, a las necesidades del pozo. Es por eso, en las siguientes tablas se optaron por 2 tipos de barreras, ¿no? Una GT84MK entrando a 5.200 metros y con una salida de 5.420. En un intervalo de perforación de 260 metros, con un promedio de 34.3 horas, con un ROP de 3 metros sobre hora. Es un poquito alto, pero tampoco es un ROP bueno. Cuando nosotros hacemos un diseño de servicio de perforación, tratamos de que se suban dos barrenas, en este caso seleccionamos 2, y se optó por meter la segunda barrena, que tuvo un desempeño mucho mejor, si bien tardó un poco más en perforar, pero su RP fue de 6 metros sobre hora, ¿no? Y observamos que tuvo un intervalo de perforación un poco más elevado.
por lo cual nos dice que esta herramienta es la que mejor se adecua a las necesidades y se volvió a meter en una tercera corrida, donde igual se mantuvo el ROP, fueron menos horas de perforación, pero se llegó al objetivo que fue la brecha. Como resultados generales, bueno, tomando en cuenta los parámetros seleccionados en base a una litología dura, abrasiva de la sección cretácica, y también a los desafíos que podemos presentar como desgaste térmico, abrasión y vibración, pues todo eso nos determinó que fueron factores claves para la selección de las herramientas, así como los valores PCB, RPM o caudal, peso sobre barrena, revoluciones por minuto, y nos ayudaron en 3 factores importantes. Maximizar el rendimiento de la barrena, que es lo que necesitamos, lo que buscamos realmente, que esa herramienta sea eficaz y nos permita hacer el trabajo en un tiempo adecuado, ¿no? Garantizar la estabilidad térmica y mecánica de la herramienta, buscamos que el calor en esas profundidades que son, pues, muy grandes, que el calor no sea un impedimento. Si bien el lodo de perforación permite que la sarta o la barrena se enfríe, aún muchas veces el calor es tan extremo que ni el lodo puede enfriar por completo la herramienta, ¿no? Entonces buscamos una herramienta que realmente el calor no la afecte. Y mantener la eficiencia en condiciones litológicas adversas. Perdón. Asimismo, pues presentando todo un enfoque operativo sólido, soportado y bien documentado, este nos permitió optimizar la perforación en estas formaciones duras y abrasivas. Y pues se logró un balance entre eficiencia y durabilidad de la herramienta. Y pues, como conclusiones generales, podemos destacar 3 puntos. El primero es que la selección es una tarea crucial y compleja. Realmente no podemos saber si puede tener una eficiencia del 100% de la herramienta que elijamos. Más sin embargo, gracias a datos históricos, podemos dar una estimación de cómo pueden ser estos resultados. Y esto nos permitirá tener un mejor criterio de selección. Los registros históricos también de pozos perforados con anterioridad nos pueden dar una vista previa de más o menos qué herramientas se utilizaron, qué herramientas funcionó, qué ROP podríamos esperar y qué parámetros de perforación se ocuparon para que se llegaran a los objetivos planteados. Asimismo, el analizar esto pues, ofrece una visión un poco más clara de qué herramienta podemos ocupar y utilizar en ese tipo de secciones, ¿no? Así como pues, estimar un RP promedio basado en la correlación de pozos que se utilizaron mediante los registros históricos para así tratar de maximizar el rendimiento de la herramienta. Y por último, pues tenemos las referencias en donde se basó el trabajo, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por todas sus contribuciones en este Congreso Internacional y para darle cierre a la parte de sus contribuciones, por favor les recordamos que la clausura del evento será a la 1 de la tarde. Ahorita les voy a pasar el link para que tengan acceso. Será en la sala principal, es decir, ustedes pueden entrar directamente al link que está ahorita cargado en el chat y los mandará a la parte de la clausura. Esperamos verlos por allá y muchísimas gracias por todas sus contribuciones. Gracias por participar en el primer congreso y esperemos verlos en las próximas eventos que se realicen. Muchísimas gracias y un aplauso para todos ustedes. Gracias por sus participaciones y nos vemos en la clausura y sería todo de mi parte. Gracias. Recuerden que el link ya está en el chat. Directamente le pueden dar clic y a la 1 de la tarde nos vemos en la clausura. Bonita tarde.